Pues yo hablé acerca de lo importante que es tomar acciones correctivas en los proyectos y también minimizar los riesgos de ellos. ¿Por qué tomar acciones correctivas? Porque cuando nosotros estamos ejecutando un proyecto, puede ser que se detecten desviaciones o incluso puede ser que nosotros mismos no las detectemos porque no hacemos el control integrado del proyecto. Una vez que detectemos estas desviaciones, pueden ser desviaciones que las detectemos a tiempo, o pueden ser que ya sea demasiado tarde para estas desviaciones y ocasionen una nueva línea base o una ampliación de plazo o mayores costos, ¿no? Entonces, el hecho de controlar los costos y de controlar el proyecto, por ende, es muy importante también para minimizar los riesgos. Es decir, es tomar acción conjunta para el control del proyecto, nos ayuda también a minimizar que los riesgos se materialicen. Existen muchos diferentes tipos de riesgos. Existen riesgos que podemos detectar desde el inicio, al momento de hacer nuestro registro de riesgos. Existen riesgos que se van a materializar de ese registro y pueden existir riesgos que también simplemente no se materialicen, pero hayamos tomado acciones de mitigación o acciones para que estos riesgos o no impacten de manera importante o de manera que afecte al proyecto o los podamos manejar, los podamos gestionar de tal manera que su impacto no perjudique o no dañe tanto al proyecto, ¿no? Entonces es importante realizar, por este motivo es importante realizar el control de los costos. El objetivo del curso, bueno, lo he dividido prácticamente en tres puntos. El punto clave, o el objetivo principal, es conocer acerca de las herramientas para el control de los costos en base a la guía para la dirección del proyecto, de proyectos que es el PMBOK. El segundo, los otros dos objetivos, es conocer los beneficios clave de controlar los costos. Ya hemos visto en la diapositiva anterior cuáles son dos de los principales beneficios, se podría decir, de controlar los costos, ¿no? Existen muchos más que son secundarios o son relativos a los que ya les mencioné. Y por último, realizar una introducción al control de proyectos. ¿Por qué quise añadir realizar una introducción al control de proyectos? Porque el hecho de controlar los costos está netamente ligado a controlar, el controlar los proyectos. De hecho, cuando ustedes controlan un proyecto, uno de los factores o de las partes de esto es controlar los costos. Pero en realidad no solamente controlamos los costos en un proyecto, nosotros también controlamos el plazo, también controlamos el alcance, también controlamos los riesgos. Es decir, el hecho de controlar los costos forma parte indispensable de controlar los proyectos. ¿Cuál es la metodología que se va a seguir en este curso? Brevemente les voy a explicar esto. El curso consta de 10 sesiones y tiene 1 hora cada sesión. Es decir, hoy hemos empezado casi 9:20, entonces vamos a acabar 10:20 aproximadamente. Estas sesiones de 1 hora implican teoría e implica también prácticas, es decir, implica también ejercicios, implica también ejemplos que se van a mostrar para que ustedes puedan comprender cuáles son las herramientas para controlar los costos. Vamos a usar, en cuanto a software, vamos a usar Excel o algún programa similar al que puedan hacer cálculos, y el MS Project para mostrar ejemplos. El MS Project se recomienda en 2016 o en su efecto el 2017, ¿no? Al término de la sesión número 10, es decir, acabadas las 10 sesiones, en la última clase, los alumnos van a tener que desarrollar un caso aplicativo y una lista de ejercicios aplicativos suministradas por mi persona, y los cuales contarán como la evaluación final del curso. Ahora, los inputs para el desarrollo del trabajo se darán a lo largo de las sesiones. En este caso, como es un curso mayormente teórico, pero con mucha práctica y con muchos ejemplos que se van a ver a partir de mañana, que son ya las sesiones o ya se van a presentar las herramientas para el control de los costos, es necesario que ustedes puedan analizar a partir de un caso aplicativo que yo les voy a suministrar, puedan analizar dicho caso aplicativo y puedan aplicar las herramientas para el control o puedan gestionar adecuadamente los costos
a medida que puedan aplicar todo lo aprendido en el curso. De hecho, de eso se trata, ¿no? De que ustedes puedan aprender durante estas sesiones qué herramientas de control para los costos nos podemos utilizar y cuáles serían las adecuadas y en qué casos utilizar una u otra, ¿no? Y bueno, la lista de ejercicios aplicativos es porque van por ejemplo, valor ganado o el hecho de cuentas de control, el valor ganado y los pronósticos también, ¿no? Eso, por ejemplo, se pueden aplicar con una serie de ejercicios para facilitar la comprensión y para facilitar que ustedes puedan familiarizarse con estas herramientas, ¿no? Ambos trabajos van a ayudar bastante a que ustedes puedan asimilar el aprendizaje y asimilar los conocimientos que se van a brindar en este curso. Ahora, la comunicación va a ser vía sesiones en vivo, en este caso por el chat, vía Gmail o vía Glip. Glip es una herramienta que nosotros usamos en NOVA para poder comunicarnos con los alumnos a determinadas horas, claro está, ¿no? Para resolver cualquier tipo de consultas adicionales o de las sesiones brindadas o de las sesiones que están por desarrollarse, así como el trabajo o la evaluación final. Por último, como un plus que me caracteriza en los diferentes cursos que vamos a dictar, es que se brinda siempre tanto el material de la sesión dictada en PDF, como lecturas, libros, ejemplos, que pueden ser en Excel, pueden ser en Project, pueden ser en diferentes programas, y que van a servir o que sirven para complementar el aprendizaje del alumno. La evaluación, pues es el 70%, corresponde a 14, o sea, siempre se toma en cuenta la participación. Para mí es muy importante que participen, que puedan resolver sus dudas y consultas, ¿no? Y bueno, básicamente va a ser el 70% del caso práctico, más el 20% de ejercicios, más el 10% de la participación, que puedan dar clase a clase, ¿no? Es importante que puedan cumplir como mínimo con el caso práctico para que puedan tener su nota en el reverso del certificado, ¿no? De no ser así, pues solamente se entregará un certificado con el nombre del curso y con las horas del curso, ¿no? La estructura del curso ya la vimos, si ustedes pudieron ver la transmisión que se hizo hace semanas. No la voy a mencionar toda, solamente voy a tratar la primera parte, que son los conceptos generales, y comprende 4 puntos: definición de costos, tipos de costos y ejemplos, estructura de control de costos, entradas, herramientas y salidas para controlar los costos, ¿ok? Esto es la sesión introductoria que vamos a ver el día de hoy. El día de mañana y en las siguientes clases, los demás van a ver las herramientas para control de costos, que es valor ganado, los pronósticos, los índices del desempeño, que es el TCPI, las revisiones del desempeño, las cuentas de control de costos, los márgenes del proyecto, y una introducción a lo que es el reporte operativo. El reporte operativo o el resultado operativo. Entonces, como bien lo mencioné, el día de hoy vamos a realizar la parte número 1, que son los conceptos generales. Por favor, si tienen alguna consulta, en el intermedio de la clase voy a hacer una pausa para poder leer sus consultas, y al final de la clase también, al finalizar ya pueden complementar las consultas adicionales a toda la sesión del día de hoy, ¿ok? Entonces, empezamos. La parte anterior era simplemente la descripción del curso que se está realizando. Y ahora ya vamos a empezar con lo que son los conceptos, que es la parte introductoria, que es muy importante que ustedes puedan conocer, porque en base a esto, ustedes van a poder comprender y van a poder desarrollar las herramientas para el control de los costos. ¿Ok? Entonces, empezamos. Definición de costos. Es muy común que ustedes googleen o puedan encontrar, no sé, colocan costos en un buscador y van a salir muchas definiciones, ¿no? Ahora, es también importante mencionarles que cuando hablamos de costos,
no solamente nos referimos a la parte del valor monetario de algo, ¿ok? Así como lo describe, así como está escrito aquí en la definición, ¿sí? A ver, la primera parte es que el costo está definido como el valor monetario de los consumos de factores para la realización de una actividad económica, es lo que les acabo de mencionar. Pero la definición de costo va más allá de eso, no solamente se refiere a valor monetario. Según el Skill and Knowledge of Cost Engineering, la quinta edición, este libro es un libro muy importante, forma parte de la ACE International. En la parte de mi biografía también menciono acerca de esta institución americana, que es la American Association of Cost Engineering International. Es una asociación americana, fundada en Estados Unidos, es mucho más antigua incluso que el PMI, que el Project Management Institute. Es mucho más antigua que esto y básicamente trata de gestionar proyectos, pero en base a la ingeniería de costos. En base a la ingeniería de costos, ¿ok? Quizá este término no es tan familiar para ustedes como que si yo les digo PMI o PMBOK. O quizá si yo les digo PMI o PMBOK, ustedes me van a decir, bueno, hay muchos que ya están certificados, hay otros que saben un poquito, hay otros que saben más o menos, y otros que tienen bastante experiencia de esto, ¿no? Pero si yo les digo ACE, quizá no les suene tan familiar, ¿ok? Yo les invito a que puedan buscar información acerca de la ACE Internacional porque nos brinda un panorama muy distinto a la gestión de proyectos en base al PMI, ¿ok? Y según este libro, la palabra costo es tan común utilizado y generalmente relacionado con el valor monetario, como lo dije hace un momento, ¿ok? Pero podemos perder de vista su verdadero significado e importancia como la ingeniería de costos. El costo es el valor de una actividad o un activo, y en general este valor es determinado por el costo de los recursos que se van a gastar en completar la actividad o en producir el activo. Los recursos utilizados se categorizan, según este libro, o según la ACE, como material, trabajo y otros. ¿Ok? Al referirse a otros, se refieren, en este caso, a todas las actividades que ustedes van a requerir, o todo lo extra que van a requerir, que no sea material y que no sea trabajo, para poder completar una actividad o producir un activo. Si ustedes se dan cuenta, esta definición, pues no es una definición usual que vamos a encontrar simplemente googleando, buscando la palabra costo. O sea, esta definición va mucho más allá y se relaciona estrechamente a lo que es básicamente la ingeniería de costos. Es decir, nosotros usamos unos recursos, ¿para qué? Para completar una actividad o producir un activo, ¿ok? Y estos recursos pueden ser categorizados según este libro, según la ACE, material, trabajo y otros. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que los recursos forman parte muy importante para completar una determinada actividad o producir un determinado activo. Y entonces, ¿qué es un presupuesto? Un presupuesto constituye los fondos autorizados para ejecutar el proyecto. El rendimiento de los costos será medido contra el presupuesto autorizado. Pues presupuesto no es lo mismo que costo, ¿ok? Ya presupuesto agrupa básicamente todos los fondos autorizados para ejecutar el proyecto. Es importante también tener en cuenta la diferencia entre estos dos conceptos, porque muchas veces se suele confundir estos dos términos, ¿no? Y vemos que no son lo mismo. Bueno, ya. Pasando a la parte de definición de los costos, vamos a proceder a ver la parte número 2, que se refiere a los tipos de costos. Recuerden que toda esta información va a ser suministrada, bueno, a los alumnos que se matriculen en esta clase, va a ser suministrada, así como información adicional que voy a mencionar al final, ¿ok? Los tipos de costos. Ahora, ustedes también pueden buscar información acerca de esto y puede ser que les aparezca información correspondiente a tipos de costos contables o tipos de costos en base a finanzas. Lo que es tipos de costos contables
existen más tipos de costos, pero básicamente lo que nosotros vemos en la parte de los que hacemos ingeniería, control de proyectos, de cualquier tipo de proyecto, se van a dividir en estos que les voy a presentar a continuación. Sin embargo, como les digo, existen otros tipos de costos, existen diferentes tipos de costos, diferentes agrupaciones, y estas agrupaciones tienen mucho que ver también con el tipo de proyecto, ¿no? Con el tipo de proyecto que se esté manejando, porque si ustedes buscan la bibliografía en cuanto a tipos de costos contables, van a ver que es mucho más abierto los tipos de costos contables que podemos encontrar. Básicamente yo les voy a mencionar los tipos de costos que solemos utilizar en proyectos. Los costos variables y fijos, costos variables o fijos, un tipo de costos, pues los tipos de costos variables, ¿a qué se refieren? El mismo nombre lo dice, ¿no? Cambian con la cantidad de producción o trabajo. Son costos que van a cambiar, van a variar de acuerdo a la cantidad de trabajo que yo realice en una determinada unidad de tiempo. Por ejemplo, si mi empresa se dedica a la manufactura y yo produzco diariamente 5.000 lapiceros, un ejemplo, ¿no? Y el día 1, pues produzco 5.000 lapiceros, el día 2 de mi producción, de inicio de semana, vamos a poner como ejemplo, produzco 10.000 lapiceros, estos costos variables van a estar supeditados a la cantidad de lapiceros que yo produzca diariamente, ¿no? O semanalmente, como lo esté midiendo. Estos costos relacionados a esto van a estar variables, porque van a cambiar de acuerdo a la producción. Si yo realizo o produzco 5.000 lapiceros el día 1 y 10.000 lapiceros el día 2, estamos hablando del doble, pues mis costos variables no van a ser iguales. Mis costos variables no van a ser iguales el día 1 al día 2. Estamos hablando del doble de producción. Costos variables como costos de material, como costos de salarios, etcétera, ¿no? ¿A qué se refieren entonces los costos fijos? Estos costos fijos son los que no cambian con la cantidad de producción o trabajo. O sea, es decir, si yo el día 1 produzco 5.000 lapiceros y el día 2 produzco 10.000 lapiceros, yo a mi arrendatario de mi fábrica de producción le voy a tener que pagar igual, produzca el mes 1 150.000 lapiceros o el mes 2 200.000 lapiceros. Esos costos son fijos, son costos que no van a variar. Un ejemplo, como les acabo de mencionar, son los costos de arrendamiento, los costos de alquiler, son, por ejemplo, salario de staff. Otro ejemplo, ¿no? Si al ingeniero que me controla la producción de la manufactura, pues el mes 1 producí 150.000 lapiceros y el mes 2 200.000 lapiceros, pues no le voy a decir al ingeniero que me hace el control de los procesos, que el mes 1 le voy a pagar la mitad de su sueldo y el mes 2 su sueldo completo, ¿no? No lo aceptan, no lo aceptaría ningún profesional. Esos son costos fijos, son costos que no van a variar independientemente de la cantidad de producción que yo haga. Produzca 0, produzca 1, esos costos fijos no van a variar, ¿sí? Entonces esa es la diferencia entre un costo fijo y un costo variable. Ahora vamos a costos directos e indirectos. Estos costos directos e indirectos, pero también los que hacemos presupuestos, costos variables o costos fijos, son costos que son familiares para nosotros. Los costos directos son los que están atribuidos al trabajo del proyecto. Por ejemplo, la mano de obra, los materiales, pueden ser los subcontratos también, los equipos, etcétera, ¿no? Y los costos indirectos son aquellos que no se pueden atribuir directamente a un proyecto, porque incluyen muchas cosas. Por ejemplo, alquileres, algunos salarios, gastos generales, y se distribuyen de un proceso de asignación mediante la aplicación de tasas de recuperación sobre la base de una asignación proporcional. ¿Qué quiere decir eso? Que dependiendo del tipo de costo indirecto que yo tenga, lo tengo que distribuir adecuadamente. Lo tengo que distribuir adecuadamente en base a una proporción. Esta distribución también es acorde al tipo de proyecto que yo pueda tener, ¿no? Hay costos indirectos muy fuertes que influyen bastante en mi proyecto. Entonces, acorde a las cuentas de control que yo pueda tener, tengo que ver cómo distribuir estos costos indirectos.
Esta definición, o bueno, este tipo de costos, de directos e indirectos, es más que todo aplicable o se diferencia de mejor manera cuando nosotros hacemos presupuestos, ¿no? Entonces sabemos que cuando queremos controlar los costos directos nos referimos básicamente mano de obra, materiales, equipos, subcontratos y algunos lo distinguen en fletes, puede ser, es opcional. Y los costos indirectos cuando nos referimos a, por ejemplo, empleados, sueldos de empleados y gastos generales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo que solemos tomar para proyectos, pueden ser de edificaciones, de construcción, para proyectos de manufactura, que se dedican a eso. Ahí ya es un poco, es diferente porque implican más cosas, ¿no? Implican más cosas los procesos de manufactura. Hay otra definición que he querido mencionar el día de hoy, que son los costos hundidos. Quizá este tema o este término no sea muy familiar para ustedes, pero de hecho sí se utiliza. De hecho sí se utiliza. Estos costos hundidos son aquellos en los que se ha incurrido, independientemente si se realiza o no el proyecto o si se realiza o no la actividad, por lo que no es relevante para la toma de decisiones. Es cierto que no es relevante para la toma de decisiones, pero sí es relevante para el tema de los costos, del control de los costos y del análisis de resultados de su proyecto, porque si ustedes han incurrido en determinados costos, en determinadas partidas que saben que no les van a, no, o de determinados materiales que saben que no van a pagar por eso, si ya incurrieron, ya pagaron, ya gastaron, pero saben que no van a tener un retorno de ello, igual son costos que afectan su margen, el margen económico del proyecto y de la empresa, ¿no? En este caso, si es un costo hundido para un proyecto que no se va a ejecutar, también habría que evaluar cuál es el impacto, ¿no? De repente no es relevante para la toma de decisiones, pero sí va a generar un impacto en el estado, o en los estados financieros, o en la economía de la empresa o de la organización, porque son costos que ya se han incurrido. Vamos a ver algunos ejemplos de costos. Este es un breve ejemplo, un proyecto. Básicamente, aquí se muestra, primero, una estructura de costos del proyecto, de un proyecto X. Al costado, una clasificación, lo que vimos hace rato, hace un momento, si es un costo fijo o variable, si es un costo directo o indirecto, y si es un costo hundido o no. Ahora, una aclaración. Ustedes pueden, y es más, deben hacer esta clasificación para poder hacer su control de costos. Es importante que ustedes diferencien qué tipo de costo es determinado material, determinado equipo, determinada actividad. Ahora, un costo fijo puede ser también directo o indirecto, como lo vemos, ¿no? Un costo fijo, un costo variable. Ahora, estos costos fijo, variable, directo o indirecto, a su vez también pueden ser costos hundidos o no, ¿no? Dependiendo de lo que haya pasado en el proyecto. Vamos a tomar brevemente aleatoriamente dos o tres términos de este ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo veo los sueldos, me fijo aquí en los sueldos, y veo que es un costo fijo, ¿no? Como hablamos hace rato, hace un momento, no depende. Si yo produzco 1000 lapiceros o yo produzco 5000 lapiceros. Los sueldos van a ser fijos mensualmente, dependiendo de la cantidad de personas que yo tenga en mi planilla, ¿no? Estos sueldos, en este caso, está categorizado como un costo directo, ¿no? Influye directamente a las actividades. Y bueno, en este caso, para este ejemplo, no es un costo hundido, pues no es un costo en el que ha ocurrido y no se va a ejecutar la actividad o no se va a ejecutar el proyecto, ¿no? Tomamos aleatoriamente otro y nos fijamos en el overhead, ¿ok? El overhead son los gastos generales, ¿sí? Son los gastos generales, se refiere a los gastos generales. En este caso está agrupado, ¿no? Está agrupado con todos los gastos generales. En este caso son fijos, dependiendo qué gastos generales tengan, ¿no? Es un costo indirecto. ¿Por qué es un costo indirecto en los gastos generales? Porque están distribuidos en diferentes conceptos, que vamos a ver ya más adelante ejemplos de gastos generales que les voy a mostrar,
los cuales no los puedo imputar directamente a mi partida, voy a poner un ejemplo, de limpieza de mis instalaciones, o a mi partida de eh, montaje de una determinada estructura. Los gastos generales pues no los voy a poder imputar directamente, por eso son gastos, perdón, son costos indirectos, ¿no? En este caso, para este ejemplo, pues sí representa un costo hundido. Vamos a poner un ejemplo que pues incurrí en eso y al final mi proyecto, incurrí en gastos generales y el proyecto al final no se va a ejecutar. Entonces es un costo hundido porque ya incurrí, ya gasté en una determinada cantidad y al final el proyecto pues no se va a ejecutar, ¿no? Eso es un ejemplo de, de la clasificación que yo voy a hacer de determinados conceptos del proyecto que estoy ejecutando. Otros ejemplos como materiales, como los alquileres, como los equipos, como las instalaciones, como las reservas, como los gastos de asesorías, etc. Entonces, esto incluso está agrupado porque yo puedo desglosar más los materiales, puedo desglosar los equipos y lo puedo clasificar, ¿no? Si fijo variable directo o indirecto, si es un costo hundido o no. Ahora, por ejemplo, si yo me fijo en materiales, puede ser que haya tenido materiales en los cuales haya incurrido en costo y haya sido un costo hundido. Entonces, por eso, por ejemplo, aquí en la tabla muestra no y sí, ¿no? Costo hundido no, algunos materiales no han sido costo hundido, pero algunos materiales sí han sido costo hundido. Son algunos ejemplos de la clasificación que vimos hace un momento, que es esta, ¿no? Ahora, según el PMBOK, la guía para la dirección de proyectos, pues, tenemos costos del ciclo de vida del producto y que son costos del ciclo de vida del proyecto. No se refiere a lo mismo cuando yo hablo de producto y de proyecto, ¿ok? El costo del ciclo de vida es simplemente la suma de todos los costos de adquisición y propiedad de un producto durante su vida completa. ¿Okay? Un producto tiene un ciclo de vida, es decir, un producto no tiene un ciclo de vida, no es infinito. Tiene un ciclo de vida, tiene un inicio y tiene un fin. Estos pueden incluir diferentes tipos de costos, tales como costos de diseño, costos de producción, costos de garantía, reparación, disposición final, teniendo en cuenta partidas con frecuencia ignoradas. Y es muy cierto, tales como el costo de las fallas de partes, reparaciones o el impacto financiero en el resto de superación por fallas del equipo. Es muy cierto la parte final de este párrafo, porque generalmente cuando nosotros hablamos de controlar los costos durante el ciclo de vida de un producto, pues muchas veces nos vamos a olvidar de controlar los costos de las fallas o de controlar los costos de las reparaciones. Es común que ustedes en sus proyectos hayan realizado un control de los costos y lo hayan desglosado de la siguiente manera: mano de obra, materiales, equipos y subcontratos. Pero, ¿y qué hay de los costos de las fallas? ¿Y qué hay de los costos de las reparaciones? ¿Qué hay de los costos de los retrabajos? ¿Controlamos eso? Creo que es una pregunta que debemos hacernos todos aquellos que trabajamos en proyectos, porque un sol más o un sol menos nos afecta. Nos afecta. Imagínense ese un sol más o un sol menos por 5 años, o por 10 años, o por el tiempo que dure, o por el ciclo de vida del producto, o por el ciclo de vida del proyecto. Afecta. Imagínense si eso no solamente es una falla, imagínense si son 10.000 fallas en determinado tiempo. Entonces, es importante no obviar y no hacer caso omiso a los costos de fallas, costos de reparaciones. Por eso, como les repito, es importante realizar el control de costos, un control de costos adecuado para detectar estas desviaciones y tomar acciones correctivas, con el fin de obtener el éxito del proyecto. Aquí hay algunos ejemplos en cuanto a los costos asociados al ciclo de vida. Vamos a ver el producto y el proyecto. Por ejemplo, costos del producto se refiere a estudios de mercado, a los permisos de estudios de impacto ambiental, a las asesorías por un juicio externo, por un reclamo, por un claim. Se refiere al producto, ¿ok? Y cuando nos referimos al proyecto, pues hablamos ya de, por ejemplo, ¿no? Pueden ser también asesorías de juicio de expertos externos. Aquí implica ya mucho más, porque si es del proyecto, pues vamos a tener también servicios tercerizados y vamos a tener también permisos específicos para el proyecto, entre otros, ¿no? La diferencia entre el producto y el proyecto es que el proyecto ya se refiere a un entregable, ¿ok? Se refiere ya al entregable final. En cambio, el producto estamos hablando de algo más específico.
hay costos que podamos incurrir en el producto y en el proyecto. También es importante diferenciarlos dependiendo del tipo de proyecto que nosotros estemos ejecutando. La parte número 3 se refiere a la estructura de control de costos, pero cuando hablo de estructura de control de costos, para todos aquellos que ya han trabajado en el área de control de proyectos, en el área de control de costos, pues cada organización, cada empresa, o si trabajan en consultorías también, puede o desarrolla una determinada metodología para controlar los costos y utiliza determinadas herramientas para controlar los costos también. Es decir, no todas las organizaciones van a utilizar las mismas herramientas, los mismos softwares. Incluso puede ser que haya organizaciones que creen sus propios softwares, sus propios macros en Excel, para poder controlar los costos. Básicamente yo he resumido la estructura de control de costos o el control que se tiene que desarrollar a lo largo del proyecto. Desde que inicies de la fase de la planificación, porque recordemos que no podemos controlar algo si no sabemos, si no tenemos objetivos medibles, si no hemos realizado una planificación, la cual tiene que ir acorde a los objetivos estratégicos que hemos definido al inicio. Y durante la ejecución tenemos que realizar este monitoreo y control del proyecto, por ende de los costos, para poder saber si vamos a llegar o no a cumplir con los objetivos. Entonces, esta estructura de control de costos, básicamente yo la he dividido en lo siguiente. Vemos aquí, en estos 6 factores: fases y partidas, gestión de la mano de obra, gestión de los equipos, gestión de los materiales, gestión de subcontratos y gestión de costos indirectos. Quizá estos 5 primeros sí les suene familiar a los que hacemos presupuestos, pero quizá esta la primera parte no. ¿Ok? Ahora voy a proceder a explicar a qué se refieren las fases y partidas. Pero además, no solamente nos enfocamos en esto, sino también tenemos que tener control, tenemos que tener visión y tenemos que tener toda esta información como mínimo. De hecho, hay más información que debemos de tener para realizar el control, para tener una adecuada estructura de control de costos, pero estas son las principales. La elaboración de una EDT, que es una estructura de descomposición de trabajo, en sus siglas en español, o en inglés, un WBS, en sus siglas en inglés, Work Breakdown Structure, y líneas base. Existen líneas base del alcance, línea base del costo, línea base del cronograma. Estas líneas base es importante que también las tengamos muy bien definidas antes de querer controlar algo. Porque, como les digo, ¿ustedes cómo miden determinada actividad o determinado proceso? Pues los miden en base a un punto inicial o un punto de partida. Estos puntos de partida son las líneas base. Entonces, es importante tener las líneas base de costo, de cronograma y del alcance bien planteadas al inicio para poder realizar el control de costos. ¿Por qué no solamente les digo una línea base de costos? Porque el cronograma y el alcance están muy relacionados a los costos. De hecho, si yo cambio algo en mi presupuesto, en mi presupuesto inicial, muy posiblemente, si yo le quito algo a una actividad, o quito una actividad, o aumento una actividad, muy posiblemente me va a causar o una ampliación o una disminución en el plazo de mi cronograma. Y muy posiblemente eso tenga que ver porque yo he reducido o he aumentado el alcance. O sea, si se dan cuenta, todo está muy relacionado, tanto el alcance como los costos como el cronograma. Entonces es muy importante tener este EDT. Si ustedes no saben cómo elaborar un EDT, no se preocupen, es muy sencillo. Simplemente es tener todo el presupuesto que les han adjudicado, revisarlo bien y elaborar cuentas de control con las cuales ustedes van a poder controlar su proyecto. Estas cuentas de control, a su vez, también tienen que ser divididos en paquetes de trabajo. Paquetes de trabajo se refiere a los entregables que ustedes van a realizar, ¿ok? No confundamos con actividades. Los paquetes de trabajo se refieren a los entregables de su proyecto, no a las actividades. Al hablar de actividades me refiero, por ejemplo,
a encofrado, a colocación de acero, esas son las actividades, pero los entregables están antes de las actividades. Entonces, si ustedes tienen su proyecto, ustedes pueden elaborar una estructura de descomposición de trabajo, las cuales va a servir no solamente para controlar los costos, sino también para controlar los plazos, para controlar los riesgos. Les hablé hace un momento de cuentas de control, pues es importante tener dichas cuentas de control para realizar una adecuada estructura de control de costos. Es opcional, pero es recomendable tener un software de control. Puede ser un macro en Excel, pueden ser algún programa creado por alguna institución relacionado a ingeniería de sistemas o a softwares. Puede ser también algún software de control conocido. Es recomendable que tengamos esta base de datos para poder controlar los costos. Los cierres contables también es importante que tengamos los parámetros y las pautas claras para un adecuado control de costos. Estos cierres contables están estrechamente ligados a su área contable, entonces es importante que ustedes puedan tener una adecuada comunicación con ellos para que los cierres contables, para tener esta información de los cierres contables, cada fin de mes o según el periodo que ustedes hayan pactado, para el adecuado control de los costos. El cuadro control de las valorizaciones a subcontratistas y al cliente, que incluye, puede ser, valorizaciones contractuales, adicionales o de mayores gastos generales. No solamente es el cuadro control de las valorizaciones, donde están los números, con o sin IGB, no lo sé. No solamente es eso, sino también tener a la mano dichas valorizaciones para poder revisarlas. El cuadro control de adicionales y deductivos, ahí faltó, también es importante porque los adicionales no solamente son los adicionales que ya están aprobados, sino también nosotros podemos hacer proyección de adicionales. Obviamente que no ejecutamos ningún adicional si no está aprobado, pero podemos nosotros tener una proyección de los adicionales que van a venir en adelante, ¿no? Un control de tareos, de mano de obra y de equipos es muy importante y va estrechamente ligado, todo esto está ligado al dinero, en realidad, todo. Una adecuada gestión y conocimiento de contratos, no solamente contratos con el cliente o con el supervisor, sino también contratos con los subcontratistas. Esto también es parte importante del control de los costos. Un conocimiento y una gestión de las adendas o mayores gastos generales en caso se dé. Un resumen de las órdenes de servicio y órdenes de compra, y también faltó órdenes de compra. No es necesario que ustedes lo sepan al detalle, pero sí, de repente, de las que tienen un mayor impacto en costo, de repente sí. Bueno, de consumibles, obviamente no. Caja chica, bueno, en caso tengan gastos excesivos en caja chica de manera mensual. El tema de provisiones y proyecciones, que lo vamos a ver más adelante. Las proyecciones son muy importantes porque no me sirve de nada controlar algo si yo no hago una estimación de lo que va a pasar a futuro, ¿no? O sea, yo puedo controlar un determinado tiempo, pero es muy importante que yo tenga proyecciones a futuro hacia el término del proyecto. Por último, las actualizaciones de los documentos, el cronograma, el alcance, los riesgos, adquisiciones, métricas de calidad. ¿Por qué aumenté esta parte? Porque está, como les digo, estrechamente ligado el tema de los costos a el cronograma, al alcance, a los riesgos, a las adquisiciones que yo haga mes a mes, a la calidad, incluso también a las comunicaciones, a los interesados. Entonces, todo esto forma parte importante para poder realizar una estructura de control de costos. Como tema de las fases y partidas, lo puse al inicio porque quizá no lo tomamos en cuenta, pero es importante que nosotros conozcamos estos términos para poder realizar un adecuado control de costos. Estas fases y partidas se refieren al desglose que yo haga de las actividades de mi proyecto para realizar el adecuado control y poder gestionar de manera adecuada mi proyecto. Las fases y partidas se refieren también, o se pueden dividir también en cuanto a la parte de mis costos directos y a la parte de mis costos indirectos. Es decir, no solamente puedo utilizar estas fases y partidas de manera general, sino también
puedo utilizarlas para poder hacer una diferenciación entre lo que son los costos directos y mis costos indirectos. Por ejemplo, ojalá que podamos ver el ejemplo que tengo, o si no lo vemos al final. Es un ejemplo de justamente estas fases y partidas, que se refiere, bueno, a un proyecto de construcción civil que está agrupado en las actividades que se van a realizar al inicio, como los trabajos preliminares, los trabajos de transporte, y cada uno luego desglosado en diferentes partidas. Si ustedes no conocen esta técnica, es importante que ustedes puedan indagar acerca de ello, porque les va a facilitar bastante el desarrollo y el control de su proyecto. Si tienen diferentes fases o diferentes frentes en su proyecto, y para que puedan ustedes agruparlo, ¿no? Las fases y los frentes, por lo general, se colocan con números o con letras. Por ejemplo, yo puedo decirte la fase 1, la fase 2, la fase 3, la fase 10, 20, 30, o el frente A, frente B, frente C, frente D. Es un ejemplo, ¿no? Y las partidas se refieren a lo que les acabo de mencionar hace un momento. Por ejemplo, obras provisionales, obras preliminares, obras de concreto, obras de encofrado, obras de acero. Y ustedes pueden agrupar todo esto y a la vez también podrían dividirlas en lo que es mano de obra, en lo que es materiales, equipos, subcontratos, hasta también con costos consumibles o otros tipos de costos indirectos, ¿no? Vamos a pasar rápidamente esta parte. El material, como les acabo de comentar a los alumnos que están inscritos en la clase, en cuanto al ejemplo de fases y partidas, se les va a suministrar vía la plataforma, ¿no? O por VIP. Aquí hay más ejemplos de lo que son costos indirectos, y justamente aquí está la parte que les comento, de frentes y partidas, ¿no? Por ejemplo, yo le quería poner frente a 99, y la partida, pues, con determinados números, ¿no? Se recomienda que sean más de 3 números para diferenciar las partidas. Por ejemplo, vamos a tomar solamente 2, el personal de dirección y personal de apoyo, la descripción, y bueno, el frente es el 99 y la partida es el 9101 para los de dirección y 9102 para los de apoyo. El detalle es que la de dirección es personal de staff y el 02 es el personal de apoyo. Si yo me fijo abajo, es el mismo frente, pero la partida es otra, ¿no? Y se refiere al alojamiento y alimentación, ya. Los campamentos, alimentación, hospedaje, lavandería, o sea, implican más cosas, ¿no? Sigo con el mismo frente y tengo diferentes partidas, ¿no? Por ejemplo, la 9208, que es topografía. También puede ser que tenga gastos financieros y costos indirectos adicionales por proyectos EPC. Este es un tipo de proyecto que es ingeniería, procura y construcción. Entonces, este tema, si ustedes no lo conocían de repente antes, es importante que puedan desarrollar en sus proyectos porque les va a ayudar a tener un mayor orden, un mayor control de sus proyectos. ¿Ok? Como les repito, esta información, la información de estos ejemplos de fases y partidas se les va a suministrar vía la plataforma a los alumnos que estén matriculados. Vamos a ver la parte final de entradas, herramientas y salidas de control de los costos. Vamos a tomar básicamente no más de 10 minutos, culminar con las entradas, herramientas y salidas. No sin antes decirles que también se les va a brindar la información en base a este punto al 1.4. Todo se resume en el capítulo número 7 del PMBOK, ¿ok? Las entradas, herramientas, bueno, es una parte del capítulo 7, porque como vamos a ver a continuación,
el capítulo 7, que es controlar los que es la gestión de los costos, tiene cuatro puntos importantes. Nosotros vamos a ver el último, que es controlar los costos, pero sin embargo, como parte inicial está planificar los costos, sigue la estimación de los costos, determinamos el presupuesto y por último controlamos los costos. Nosotros solamente vamos a ver controlar los costos. Aquí está lo que les acabo de mencionar. El hecho de controlar los costos, como bien dice, es un proceso de monitorizar el estado del proyecto para actualizar el presupuesto y administrar cambios en línea base. Ojo, para controlar algo, yo no puedo controlar algo si antes no he planificado cómo voy a gestionar mis costos, si antes no estimé los costos, no realicé y determiné mi presupuesto, no puedo controlarlo si no he hecho el punto 1, 2 y 3 antes. Entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta para controlar los costos. ¿Qué implica el hecho de la gestión de los costos, no? Ustedes se dan cuenta, un proyecto tiene 5 procesos, tiene 5 grupos de procesos. Inicio, planificación, ejecución, monitoreo, control y cierre. El hecho de controlar los costos no está en inicio, no está en planificación, no está en ejecución, está en la parte de monitoreo y control. Pero la parte de monitoreo y control yo la tengo que realizar una vez planificada y durante mi proceso de ejecución. Es decir, el hecho de monitoreo y control abarca prácticamente casi todo, ¿no? Desde una parte del inicio hasta antes de llegar al cierre, ¿no? A la finalización del proyecto. Pero el hecho de controlar los costos se encuentra dentro de este proceso. Saber rápidamente qué significa controlar los costos. Controlar los costos es un proceso mediante el cual se monitorea la situación del proyecto. ¿Para qué? Para aislar y entender las diferencias en la línea base aprobada, la línea base en este caso de costos, para analizar la relación entre el uso de los fondos del proyecto. Es muy importante esto, ¿no? Porque no tenemos dinero ilimitado para realizar un proyecto. No solamente se trata de que el proyecto se mantenga dentro del financiamiento autorizado, hay que cumplir con el plan, claro. Es importante no incumplir con estas bases del plan integral del proyecto. También es un proceso mediante el cual se actualiza la ejecución presupuestal, claro que sí, porque si yo al inicio tenía 1.200.000 para realizar dólares, para ejecutar un proyecto A, pues al final o al intermedio, o ya desde el arranque, ese 1.200.000, pues no se va a mantener quizá igual, ¿no? Por los cambios que puedan haber, aprobados, claro está. Implica registrar los costos reales en los que se ha incurrido a la fecha. No tenemos que limitarnos en un presupuesto aprobado. Tenemos que registrar los costos reales que vayamos incurriendo a la fecha. Es importante también gestionar los cambios a la línea base de costos. Van a haber cambios, los proyectos no son monótonos, no son estáticos. Los proyectos, un proyecto tiene diferentes cambios, ya sea de alcance, de costo, de tiempo, a lo largo de su ciclo de vida, ¿no? También para hacer un control de costos efectivo, que es a lo que vamos, ¿no? Para asegurar que los costos no excedan los fondos autorizados, actuar para mantener sobre los costos dentro de los límites aceptables, y también tenemos que mantener informados a los stakeholders o los interesados acerca de los costos incurridos y de los cambios aprobados. Aquí está, esto ustedes lo van a ver en el PMBOK, bastante estos gráficos, estos diagramas de flujo, porque es manera explicativa de qué es lo que ingresa o qué necesito para controlar los costos y qué es lo que sale de controlar los costos, ¿ok? El hecho de controlar los costos, según el PMBOK, implica 4 cosas importantes, ¿ok? Ustedes en el PMBOK, si ustedes revisan, van a ver que todas las gestiones, la gestión de los costos, la gestión del tiempo, tiene una característica. Toda gestión tiene una entrada, tiene unas herramientas que yo voy a utilizar para desarrollar este proceso, y tiene una salida, ¿ok? Este es algo muy característico, así como el diagrama de flujo que hemos visto hace un momento, eso es muy característico en el PMBOK. Entonces, para que ustedes se familiaricen, acuérdense siempre. El hecho de cada proceso implica una entrada, unas herramientas y técnicas que yo necesito para desarrollar este proceso, y una salida que me va a generar este proceso, ¿ok? Entonces,
si yo hablo de entradas, me refiero a ¿qué necesitamos para controlar los costos? Pues, ¿qué necesitamos para controlar los costos? Necesitamos, según el PMBOK, necesitamos 4 cosas importantes. El plan de gestión del proyecto, los requisitos de financiamiento del proyecto, los datos de desempeño del trabajo y los activos de los procesos de la organización. Rápidamente, ¿por qué necesito un plan? Porque este plan va a contener los documentos y los puntos los puntos o los parámetros necesarios para controlar los costos, ¿ok? Yo no puedo ir simplemente a la deriva y decir, en el camino voy a controlarlo así, no, pero lo quiero cambiar, no, pero otra vez quiero regresar al punto inicial, no. Nosotros tenemos que tener fijado todo este control y toda esta línea base en un plan para la gestión del proyecto, ¿ok? La información sobre el desempeño del trabajo, porque estos datos son necesarios para ver el progreso o el avance del proyecto, ¿sí? Nosotros no podemos simplemente ir a la deriva, tenemos que tener toda esta información para poder controlar los costos, ¿ok? Es también importante que estemos al tanto de los avances en el proyecto. Por último, los activos de los procesos de la organización. ¿Por qué son importantes? Porque, ¿qué pasaría si yo estoy desarrollando un proyecto y se me ocurre usar la herramienta del reporte operativo? ¿Y qué pasa si la empresa en la que yo laboro, la organización en la que yo laboro, no utiliza el reporte operativo y no quiere utilizar el reporte operativo? Pero yo ya me adelanté, fui demasiado proactivo, me adelanté a gestionar, a implementar todo lo que es reporte operativo, pero la empresa no usa reporte operativo, utiliza cuentas de control de repente. Yo no sabía que la empresa no usaba reporte operativo, pero ya invertí mi tiempo, ya invertí recursos en eso. Por eso es importante conocer los activos de los procesos de la organización. Es decir, ¿qué cosas toma en cuenta la empresa para poder gestionar los costos? En el siguiente punto, vamos a ver lo que son las herramientas y técnicas. Como les mencionaba, las herramientas y técnicas